énfasis. De hecho, que todo paciente que viene con desnutrición y anemia tiene que ir a la clase de parásitos. Y si tengo tos, y por ahí alguna vez hemofisis, porque la característica del parásito es justamente romper el parénquima. Los alveolos se rompen porque ellos migran a través de la pared alveolar. Y en esa migración es la que nuevamente hace tos, irritación y hemofisis recurrente. Se nos pasa a nosotros mismos hacer el diagnóstico, ¿no? Ya, siéntense, ya. Para el viernes es TV, después de la charla que vamos a hacer mañana. Y si la broncoskopía sale negativa, ¿no? Si la tomografía digestiva y las heces son negativas. A ver, ¿qué es el síndrome de Lofer? Claramente. Es una neumonía eosinofílica, acumulación de eosinófilos a nivel del parénquima pulmonar. Exacto, o sea, es la estimulación. Recuerden que tenemos neumonías eosinofílicas no parasitarias, sino que producen un cuadro muy semejante al asma, con acúmulos de eosinófilos, ¿no? Pero no son migratorios, ¿no? Y esto también puede producir un tipo de pico, ¿no es cierto? El síndrome de Lofer y el ciclo de luz. ¿Qué es el ciclo de luz? Es la migración del parásito, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué la hidatidosis hace síndrome de Lofer y ciclo de luz? Sí, hidatidosis pulmonar. No, el epilococus no es. El ascaris. No hace. El mecano. Ah, el mecacho. Puede ser a pregunta. ¿Qué parásitos producen hipertensión pulmonar? ¿Qué parásitos? Hipertensión pulmonar. Que me contesten, pero que no miren celular. ¿Qué va por la Estrofiloides. No. Ascaris. Hidatidosis. No es la es el que de la sangre es ¿Cómo se llama? El que produce hipertensión pulmonar. es mucialaria. ¿Cómo se llama ese parásito? Hay un que de la sangre y ya se puede Y es una clase. comienza. Es muy frecuente en Brasil, en esas zonas de la Ya, sigue, doctora. ¿Cuál es? ¿Cuál es, doctora? Después. Equistosomiasis. Ya, bueno. Doctora, muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de micosis pulmonar. Y para esto vamos a comenzar con un caso clínico que le hemos enviado también al grupo de WhatsApp. Lo pueden revisar. Sammy, también le puedes enviar a la doctora, por favor. Es un PDF donde está el caso clínico. Bueno, ya. Para comenzar el caso clínico, varón de 71 años, presumiblemente inmunocompetente, de raza blanca, caucásica, con antecedentes de hipertensión e hiperlipidemia, que fue trasladado desde un hospital externo por empeoramiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, requiriendo una broncoscopía. Inicialmente ingresó en el hospital externo por empeoramiento progresivo de la insuficiencia respiratoria en los últimos 3 días, con aumento de la necesidad de oxígeno. Había acudido a urgencias una semana antes de su ingreso inicial por síntomas similares. Había completado un tratamiento oral con levofloxacino y prednisona y fue enviado así a casa. Lamentablemente, su estado clínico empeoró, lo que provocó un reingreso hospitalario. No refirió problemas respiratorios crónicos, pero reveló haber trabajado en la industria química la mayor parte de su vida, con exposición al cloro y otras sustancias químicas. Corría 5 a 6.5 kilómetros 2 veces por semana antes del inicio de los síntomas y había corrido una maratón 3 meses antes del ingreso.
refirió tres episodios de neumonía en edad adulta y en ese momento requirió la extirpación de tejido cicatricial residual, de la cual no hay muchos datos. El paciente admitió haber fumado 10 paquetes por año a sus 20 años, pero negó haber consumido alcohol o drogas. Tuvo COVID-19 en 2021, pero no presentaba síntomas respiratorios residuales. A la fecha, el paciente fue de nuevo al hospital, ¿no? Por toda la clínica que no mejoró con el tratamiento, como dice ahí. Entonces, cuando fue de nuevo al hospital, se le realizó pruebas con relación al VIH y confirma que es VIH positivo. Asimismo, al ingreso se ve que tiene una saturación de oxígeno al 85% con aire ambiente y es por eso que se maneja esto con oxígeno. Cánula vinasal. Que mejoró más del 90% con cánula nasal a 4 litros. Él estaba hemodinámicamente estable y su estado mental estaba intacto. Los laboratorios iniciales mostraron boom sobre creatinina 28 sobre 0.9, sodio 133, bicarbonato 21, aspartato transferasa 48 y alanina transferasa 109. Lactato o LDH, lactato deshidrogenasa 662, ácido láctico estaba elevado 2.3 y péptido natriurético cerebral era 118. Recuento de glóbulos blancos era de 16.000 y se observó que estaba significativamente hipoxémico. Y bueno, como lo dije, esto escaló rápidamente, por eso es que le tuvieron que poner cánula vinasal a 4 litros. Con todo este relato de caso, queremos hacerles unas preguntas para comenzar esta dinámica. ¿Cuál sería el diagnóstico sindrómico inicial? No sé si alguien, por favor, podría participar. Señala orientación de David. ¿Cuál sería el diagnóstico sindrómico inicial? Insuficiencia respiratoria. Ya, síndrome de insuficiencia respiratoria. Por la saturación, ¿no? Llegó saturando 85% y le tuvieron que poner cánula vinasal para que mejore. Ya, falta uno más, un sindrómico. A ver, ¿quién más quiere participar? Josué. Síndrome infeccioso. Perfecto, un síndrome infeccioso respiratorio, ¿no? Ya. Teniendo eso en cuenta, ¿qué pruebas complementarias se le podría realizar a este paciente? Bueno, te dice los resultados, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pruebas complementarias se le podría realizar? ¿Un haga? Ya, claro, perfecto, ¿no? Para ver en cuánto está la saturación. Hemograma también, ¿no? Para ver los, como dice acá, los leucocitos están elevados o no están elevados por el proceso inflamatorio. Otro examen. Claro, una placa de tórax, ¿no? Una placa de tórax y también una tomografía. En este caso, no tiene tos y fiebre. ¿Qué más le van a hacer? El tomaremos con fiebre, sigue con el cultivo, beca. Tiene que hacer el ejercicio en todo. Vaciloscopía. Si ustedes no me contestan, completen el examen y les pongo 0, pero me van a decir, se supone. Ustedes tienen que hacer el ejercicio. A todo paciente que tiene tos, fiebre, expectoración, calefacción, Beca. si es inmunosuprimido VIH, sigue con fiebre, ¿qué más le voy a pedir a la muestra? Elisa. Gene Expert. Gene Expert. Gene Expert. Fiebre por estrongiloidiasis permanente, o sea, no se les olvide hacer el ejercicio. Este paciente ya se trató con levo. Levo es una quinolona que cubre todo, cubre pseudomonas, cubre Klebsiella, cubre acinotorrax, que es sensible a quinolonas, cubre neumococo, cubre estafilococo parcialmente. ¿Qué germen se nos ha podido escapar con levo? Cubre, pues todo eso la guía dice, a un hospitalice, tú le puedes dar una fluoroquinolona pura o una amoxi con un macrolide. Y si ya quieres escalar, le das un cefalosporina de tercera generación más un macrolide. Ustedes tengan el ejercicio de qué más son varias cosas que hay que pedir. Hay que hacerle panpositivos, no se olviden. No se centren en que ya solo es caso de glucosis, no, ustedes tienen que hacer. De hecho, en la práctica normal, llega a estas características, hay que pedir el beca, el parasitonómico, el cultivo de hongos, el tal cosas. No sale nada positivo, le hacemos su tomografía. No sale nada positivo, le hacemos
Mira, al otro les preguntaba, en el ejercicio anterior les preguntaba, si la tomografía es sucesiva de nódulos esticulados, el paciente tiene hemoptisis y viene de zona endémica y sale el VAL negativo para parásitos, y ya le dimos tratamiento negativo para TB, ya le dimos negativo para hongos, ya le dimos tratamiento. ¿Qué otra prueba me haría el diagnóstico? Ya le he hecho tomografía, le he hecho broncoscopía, le he hecho pancultivos y todo sale negativo. Si yo quiero llegar al diagnóstico, porque el paciente tiene nódulos, sigue teniendo hemoptisis, sigue teniendo fiebre, ¿qué le tengo que hacer? Lavado bronquial, doctora. Pruebas moleculares salen todas negativas, el ELISA también sale negativo, Lavado bronquial, lavado negativo, biopsia pulmonar. biopsia, la biopsia, el siguiente paso es ábrelo, saca un pedacito ya de la biopsia. En todo paciente que no tiene diagnóstico concluyente, hay una ruta de diagnóstico, ¿sí, doctora? Entonces no se olviden, hay muchas cosas que pedir, muchas cosas que hacer. Es mandatorio que ustedes hagan el BK, es mandatorio que hagan los cultivos. ¿Acaso que le dé micosis no excluye que tenga tuberculosis? O que le dé cáncer, o que le dé parásitos, no excluye, puedo tener las 5 cosas juntas a la vez. Más si soy inmunodeprimido. Vamos, doctora, sigue. Sí, estamos ¿Cuál es la última pregunta? en la radiografía. Bueno, ¿Cuál es el planteamiento? claro, Bueno, eso lo vamos a ver después con la tomografía. Ya, Sí, sí, a ver. Bueno, esta es la tomografía, donde, bueno, como tal, el diagnóstico en este caso sería una neumonía por neumocitis girovesi. Y como tal, en la neumocitis girovesi vamos a ver lo que son infiltraciones bilaterales. Infiltraciones bilaterales que se van a caracterizar por tener vidrio esmerilado, ¿no? Como se ve en esta imagen. Eso es lo que vamos a ver sobre todo en la tomografía. Y el diagnóstico como tal, para llegar a un diagnóstico de la neumocitis girovesi, como le decía la doctora, va a ser una biopsia, donde histológicamente se tiene que ver, ¿no? Bueno, eso sería todo. Y este es como resumen. Aquí están las respuestas posibles que nos dijeron los compañeros, como el diagnóstico sindrómico, lo que mencionaron, insuficiencia respiratoria, también infeccioso respiratorio, pruebas complementarias, lo que ya mencionamos, el PCR, biopsia, que es lo más importante por si todo sale negativo, como mencionó, también imaginológicos, placa. Bueno, la pregunta que no le hicimos, que era la sospecha diagnóstico, que ya con la imagen pudimos ver que era la neumocitis girovesi, y también diagnósticos diferenciales, como vimos también, que ya lo van a explicar, que puede ser tuberculosis pulmonar, neumonía viral, etcétera, y el tratamiento que lo vamos a ver específicamente, pero para adelantarlo sería el trimestoprim más sulfamethoxazol. A esto se le puede agregar también corticoides o clindamicina también, dependiendo, ya lo vamos a explicar. Eso sería con relación a ya, vamos a hablarles sobre las micosis pulmonares. Este va a ser un proceso infeccioso a nivel alveolar, el cual puede diseminarse por todo el organismo y principalmente en el hígado y en el vaso. Este va a provocar una reacción granulomatosa. En cuanto a la etiología, tenemos levaduras, mohos y hongos dismórficos. En las levaduras está cándida, criptococo, neumocystis. En los mohos, aspergillus, mucormicosis, pseudosporium y furato. En los dismórficos, histoplasmosis, paracoxoides, blastomices y penicillium. En cuanto a la clasificación, se van a dividir en primarios y oportunistas. Los primarios van a afectar a los pacientes que están bien, los pacientes inmunocompetentes, y los oportunistas, principalmente a los pacientes inmunodeprimidos. En los primarios van a encontrarse más, en cuanto a la etiología, los dismórficos, como el histoplasma, el coccidioidomicosis, pero también como otros, como el criptococo y blastomices. En los oportunistas, aspergillus, candidiasis y mucormicosis. En cuanto a la patogenia, puede ser porque son inhalados o por una diseminación hematógena. Vamos a comenzar con la aspergilosis. ¿Qué va a ser la aspergilosis? Es una infección fúngica causada por el hongo Aspergillus. Este hongo se va a adquirir al inhalar las esporas y el principal órgano afectado va a ser el pulmón. En cuanto a la microbiología, este va a ser un moho con hifas tabicadas, va a ser hielino, saprofítico,
y ubicuo que va a pertenecer al filo de Ascomycota. El Aspergillus fumigatus va a ser el agente etiológico más frecuente y en el cual se van a presentar la mayor parte de las formas clínicas. Otras especies importantes van a ser el Aspergillus flavus, terrus y niger. Y algo importante también es que el Aspergillus fumigatus va a tolerar temperaturas hasta de 60 grados, lo cual le va a otorgar una ventaja como patógeno oportunista en el caso de los pacientes inmunocomprometidos. En cuanto a la epidemiología, la aspergilosis va a tener una carga global, alrededor de 14 millones de personas, y este se va a dividir, que más adelante lo vamos a desarrollar bien. Primero, aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde va a haber una prevalencia de más de 4 millones, el asma grave con sensibilización fúngica, más de 6.5 millones, aspergilosis pulmonar crónica, más de 3 millones, y la aspergilosis invasiva, que va a ser la forma más letal, con más de 300.000 a nivel de todo el mundo. Y las especies más frecuentes, como ya les mencioné, el Aspergillus fumigatus, que va a tener conidios pequeños de 2 a 6 micrómetros. Estos van a llegar al alveolo y este va a estar principalmente asociado a la aspergilosis pulmonar. El otro tipo más frecuente va a ser el Aspergillus flavus, que va a tener los conillos más grandes y este va a estar más vinculado a la patología en los senos paranasales. Bien, ahora vamos a ver la clasificación y formas de presentación clínica. Primero, la aspergilosis broncopulmonar alérgica o APA. Características generales: va a afectar a personas con hipersensibilidad hacia Aspergillus en general. Esta reacción de hipersensibilidad va a ser principalmente en pacientes con un antecedente de asma atópico o de fibrosis quística. Esta reacción de hipersensibilidad va a condicionar un broncoespasmo y un edema a nivel de la pared bronquial. Todo esto va a estar mediado por IgG. Por ese broncoespasmo y edema se va a provocar lo que son las bronquiectasias y la fibrosis. En cuanto a la clínica, es típica la expectoración de tapones mucosos, ya sea de color naranja o de color marrón. Para el diagnóstico va a tener más criterios que los vamos a desarrollar más adelante, pero adelantando van a haber criterios clínicos, radiográficos y analíticos, como la elevación del IgE y también IgG, y los elementos fúngicos que se van a encontrar en el esputo. En cuanto a los hallazgos radiológicos, podemos ver que va a haber una bronquiectasia. Esta va a ser una bronquiectasia central circular con un tapón mucoso y este nos va a dar el signo del dedo en guante. Siguiente, por favor. Ahora el aspergiloma, que va a ser la forma más frecuente de la aspergilosis pulmonar. Esta va a ser una forma no invasiva y va a pertenecer al subgrupo de las aspergilosis crónicas. Esta aspergilosis, este tipo de aspergiloma va a afectar a personas que están inmunocompetentes, no solo a las personas inmunodeprimidas, pero estas personas que tienen la inmunidad normal tienen que tener los pulmones estructuralmente anormales, o sea, tienen que tener cavidades, como en el caso de que tengan TBC, sarcoidosis, enfermedades granulomatosas, el EPOC tipo enfisema y también bronquiectasias. Básicamente el aspergiloma va a ser una bola fúngica, una masa que va a tener células inflamatorias, va a tener moco, va a tener micelios, y el diagnóstico es por ello que el diagnóstico va a ser fundamentalmente radiológico, va a ser un hallazgo incidental. La mayoría de los pacientes que tienen el aspergiloma no van a presentar ningún síntoma, a no ser que esté muy grave y está la hemoptisis severa, pero lo vamos a ver más adelante. Esta masa fúngica va a ser más de 2.5 centímetros. Y los hallazgos radiológicos, vamos a ver el signo de Monod. En este signo vamos a ver la presencia de aire alrededor de una bola fúngica. Y es importante este signo para diferenciarlo del signo de la media luna, que vamos a verlo en aspergilosis invasiva. Bien, ahora aspergilosis pulmonar crónica o la aspergilosis semi-invasiva, que esta va a ser una invasión tisular y no es necesario, a diferencia del aspergiloma, que tenga una cavidad preexistente. Esta va a afectar a personas de edad media con una patología pulmonar previa. Se va a clasificar en necrotizante, cavitaria y fibrosante.
En cuanto a los hallazgos radiológicos, van a ser similares a una neumonía. Vamos a encontrar infiltrados cavitarios en el caso de una neumonía, de una aspergilosis pulmonar crónica cavitaria, el engrosamiento de la pleura, y en el más del 50% va a estar asociado a aspergiloma, principalmente en la forma cavitaria. Acá podemos ver consolidación. En la parte de acá se está formando una caverna en el lóbulo superior derecho. Siguiente, por favor. Ahora la aspergilosis pulmonar invasiva, que va a ser la forma más grave, más letal, con mayor tasa de mortalidad, que va a afectar principalmente a las personas que están con un nivel alto de inmunosupresión, tales como leucemia, neutropénicos, los que están trasplantados de un órgano sólido, o personas que tienen tratamientos con esteroides a altas dosis. También se va a dividir principalmente por la vía de diseminación, angioinvasiva y broncoinvasiva. Para el diagnóstico va a tener 3 criterios importantes, pero adelantando, el galactomanano en sangre es una gran ayuda al diagnóstico. Y también, como es tan mortal este tipo de aspergilosis, la confirmación diagnóstica no tiene que impedirnos la instauración del tratamiento. En cuanto a la tomografía, podemos ver que va a presentar variados nódulos centrolobulillares, el patrón del árbol de angiomación. Y esto es frecuente en otro tipo de bronconeumonías y es por ello que dificulta un poco el diagnóstico. Siguiente, por favor. Y el tipo angioinvasivo, que como les mencioné, el signo de la media luna, que es diferente al signo de Monod y es importante diferenciarlo. En el caso del signo de la media luna, va a ser... esto va a ser una consolidación y esa parte va a ser radiolúcida y a diferencia del signo de Monod, que va a ser aire alrededor de una masa fúngica, en este caso va a ser una consolidación y esto no va a ser móvil. En caso del aspergiloma sí va a ser móvil y en la tomografía va a cambiar de posición de acuerdo al paciente. En cambio, en la aspergilosis angioinvasiva no cambia de posición. Y en casos más graves se va a ver el pseudoneurisma por la ruptura de una arteria bronquial y consolidación. Siguiente, por favor. Ya, las manifestaciones clínicas. En la aspergilosis pulmonar alérgica, como va a haber un taponamiento bronquial, va a haber un patrón obstructivo, va a haber accesos de tos y disnea. En el tipo de sinusitis va a haber fiebre, molestia nasal y secreción nasal. Y va a haber 3 tipos de presentaciones, donde va a haber una bola micótica en el seno maxilar, la sinusitis invasora crónica y la granulomatosa crónica. En cuanto a la aspergilosis pulmonar crónica, signos similares a los de una neumonía, disnea, tos, fatiga, pérdida de peso, también está relacionado con signos y síntomas de una tuberculosis, ya que también esta puede provocar cavitaciones. El aspergiloma, que como les mencioné, es un hallazgo incidental. Pero en el caso de que se agrave la hemoptisis, que podría ser potencialmente mortal, la aspergilosis pulmonar invasiva, que va a ser la forma más mortal, puede o no ser asintomática y está relacionada más a pacientes inmunodeprimidos. Síntomas como fiebre, tos, dolor torácico, disnea, hemoptisis, y la aspergilosis diseminada, que principalmente se podría diseminar al cerebro y a la piel. En el caso de que se disemine el cerebro, puede tener una presentación aguda y subaguda. En cuanto a las manifestaciones, la focalización, convulsiones, cambios de ánimo, de conducta. En la cutánea va a haber un eritema doloroso, un eritema no doloroso purpúreo que va a avanzar hasta una necrosis. El diagnóstico. Tenemos los exámenes auxiliares como la microbiología, el cultivo de esputo, lavado bronquiolveolar, donde vamos a aislar el aspergillus. El examen directo, eso es muy importante. Las hifas septadas y ramificadas a 45 grados, lo cual nos va a ayudar a diferenciar de otros tipos porque en otros casos es a 90 grados. Pruebas inmunológicas y biomarcadores, el galactomanano para el tipo invasivo, beta de glucano, pero este no va a ser específico. Pruebas serológicas, IgE y IgG para el tipo bronquiopulmonar, que está relacionado con ese. El gol estándar va a ser la biopsia histopatológica, que nos va a permitir ver la invasión tisular con las hifas típicas del aspergillus a 45 grados. Ya, ahora los criterios para la aspergilosis pulmonar invasiva.
Van a ser 3 criterios. Primero, la patología base. Segundo, criterios clínicos y radiológicos. Y los otros, los criterios microbiológicos o micológicos. La patología base, como ya sabemos, esta va a afectar a pacientes inmunodeprimidos. Un episodio reciente de neutropenia, que va a ser menos de 500 milímetros cúbicos durante más de 10 días, pacientes trasplantados, el uso prolongado de esteroides, tratamientos con inmunosupresores, inmunodeficiencia severa innata, como en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica. Los criterios clínicos y radiológicos, dependiendo de la ubicación, si es en el tracto respiratorio inferior, si es traqueobronquitis en los senos paranasales o si es en el sistema nervioso central. Ya vimos esa parte. Y los criterios microbiológicos, que van a dividirse en 2, en directos y en indirectos. Directos, la demostración del hongo a través de un lavado, el esputo, y los indirectos a través de los antígenos. Y en cuanto a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el antecedente que les mencioné es importante. El antecedente de asma, una prueba cutánea de reactividad, las concentraciones séricas del IgE, más de 417, la eosinofilia periférica y las bronquiectasias en la tomografía, como ya vimos, el signo del dedo guante. El tratamiento vamos a dividirlo de acuerdo al tipo. En cuanto a la aspergilosis invasiva, el tratamiento de elección va a ser el voriconazol endovenoso. La alternativa va a ser anfotericina B liposomal. La terapia alternativa, el itraconazol y terapia de rescate micafungin. En el caso de la aspergilosis pulmonar crónica, dependiendo de la severidad, voriconazol o anfotericina B liposomal. En cuanto al aspergiloma, como ya vimos, no presenta algunos síntomas a menos que esté severo en el caso de que tenga una hemoptisis, el itraconazol. En el caso del APA es muy importante y lo más importante del tratamiento serían los corticoides. En este caso, la prednisona con una dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo de 2 a 4 semanas. Después está el itraconazol, voriconazol. Siguiente. Candidiasis pulmonar. Esta va a ser una infección rara que va a ser causada por levaduras del género Cándida. Casi siempre en pacientes inmunocomprometidos. Cuando hay la presencia de este hongo en secreciones respiratorias, no siempre va a demostrar que haya una infección, sino que podría ser una colonización y para su diagnóstico es necesario la demostración tisular. En cuanto a la microbiología, la principal especie va a ser la Candida albicans, otras van a ser Candida glabrata, tropicalis, Parapsiloides cruzi. Estas van a ser levaduras ovaladas que pueden formar pseudohifas o hifas verdaderas. Y vamos a identificarlas en cultivo con agar saborado y estos van a producir tubos germinativos. Epidemiología es muy poco frecuente en pacientes muy críticos o inmunocomprometidos. Los factores de riesgo, la inmunosupresión severa, el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, lo cual va a modificar la flora normal, dispositivos invasivos, como el uso de el catéter venoso central o que estén con ventilación mecánica prolongada, y también la hospitalización en UCI, la diabetes mellitus mal controlada, las enfermedades hematológicas malignas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser similares a las de una neumonía. Fiebre persistente, tos, expectoración. Esa expectoración puede ser hemoptoica, disnea progresiva, un dolor torácico y en casos graves una insuficiencia respiratoria. Para los exámenes auxiliares, el cultivo de esputo, el lavado broncoalveolar, pero eso no es definitivo, o sea, puede ser una colonización y no nos va a indicar una infección. La biopsia pulmonar, que nos va a mostrar la invasión tisular de las levaduras, tanto con pseudohifas o hifas. El hemocultivo, que no siempre, que puede ser positivo, pero no necesariamente nos indica una candidiasis pulmonar, sino puede ser una candidemia. Los antígenos, como el beta-glucano manano, algo estándar siempre va a ser la demostración histopatológica de la invasión en el parénquima pulmonar con la cándida. Siguiente. Acá tenemos 2 tomografías, son ambas de una misma paciente, con una diferencia de una semana. En esta vamos a ver nódulos pulmonares, principalmente en el lóbulo superior derecho,
Y con la diferencia de una semana vamos a ver que empieza un patrón de consolidación. Siguiente, por favor. El tratamiento. En el caso de un paciente crítico o inestable, van a ser las equinocandinas, tanto como carbofugina, microfugina. Alternativa va a ser la fotilicina B liposomal. En el paciente estable o con una cepa sensible, el fluconazol o el voriconazol. Y cuando hay fracaso o resistencia, la fotilicina B liposomal. Los diagnósticos diferenciales, como vemos, los síntomas no son específicos y tampoco la tomografía. Podría ser neumonía, una neumonía bacteriana, aspergilosis, criptococosis, histoplasmosis, una tuberculosis o una neumonía viral, principalmente la influenza. Continúa con la exposición, vamos a hablar sobre la neumonía por neumocitis girovesi. La neumonía por neumocitis girovesi se va a definir como una infección fúngica, oportunista y patógena que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos. Y esta neumonía por neumocitis girovesi es clasificada dentro de neumonías fúngicas, pero lo curioso es que esta neumonía no responde a tratamiento antifúngico. ¿Sí? Dentro de la microbiología debemos saber un poco de historia de este hongo, debido a que en 1909 el doctor Carini lo había encontrado en ratas infectadas y años después el doctor Girovesi lo había aislado en un organismo humano y lo había clasificado como un protozoo. En 1980 hicieron un análisis bioquímico de este hongo o de este patógeno y identificaron su ARN ribosomal y su ADN mitocondrial y lo identificaron como un organismo fúngico unicelular. Y aquí podemos ver su ciclo de vida de este organismo fúngico, el cual va a tener tres fases: una fase trópica, una fase cística y una fase precística. Bien. En cuanto a la epidemiología, debemos saber que este hongo ha sido hallado por primera vez en pacientes, bebés prematuros, y había nacido con una neumonía intersticial, y también en pacientes que sean niños desnutridos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Cabe recalcar que este hongo es mucho más incidente en la de VIH y SIDA, con un recuento de células de CD4 menos de 200 y los niveles plasmáticos elevados del ARN del virus. Dentro de los factores de riesgo podemos comentar que este hongo va a tener un mayor predilecto en los corticoides o la terapia inmunosupresora, como los corticoides, que van a estar asociados a personas que tengan más de una dosis más de 6 a 12 semanas y generalmente más de 15 miligramos al día. También pacientes que reciban quimioterapia, también la depresión de los anticuerpos linfocitarios y otros factores clínicos es que el paciente presente citomegalovirus y que no está asociado a pacientes con VIH o SIDA. En cuanto a la fisiopatología, este artículo nos menciona que va a tener dos tipos de transmisión o dos hipótesis. Una es que va a haber una reactivación de una infección latente en pacientes que han entrado en un estado de inmunosupresión, y otro es que han adquirido durante la edad temprana una infección reciente. En la fisiopatología nos explican que la adherencia del epitelio alveolar en las células tipo 1, y eso va a ocurrir que en los pacientes inmunocompetentes eliminen esa infección pulmonar con una leve inflamación y poco daño pulmonar. Pero en los pacientes con inmunocomprometidos o inmunodeficientes, estos efectos inmunitarios van a permitir la replicación descontrolada del organismo. También nos explican que el beta-glucano va a dejar de funcionar y va a aumentar la proliferación del organismo, y va a haber también daño de la replicación celular pulmonar, y los macrófagos alveolares no van a tener la función fagocítica. Es por eso que la neumocitis va a alterar lo que es el líquido surfactante. ¿Sí? Entonces aquí nos explican que los pacientes con SIDA o VIH, como van a tener los linfocitos TCD4 disminuidos, los macrófagos van a ser incapaces de poder eliminar este patógeno. Es por eso que va a haber un incremento en la proliferación de este hongo. Entonces, los linfocitos TCD8 van a comenzar la respuesta inmune por la falta de esos CD4 y van a ocasionar una hiperrespuesta inflamatoria, lo que ocasiona que haya una hipoxemia con aumento de gradiente de oxígeno alveolo arterial, alcalosis respiratoria, capacidad de difusión alterada y cambios en la capacidad pulmonar total. Siguiente. Dentro de la presentación clínica de la neumonía por neumocitis girovesi, debemos tener en cuenta la historia del paciente, debido a que los síntomas de neumonía por neumocitis girovesi van a ser muy inespecíficos y podemos tener varios diagnósticos. En los pacientes con VIH, estos pacientes van a tener unos síntomas subagudos
o los síntomas van a ser mucho más, más tardíos. Y en pacientes sin VIH el inicio va a ser mucho más rápido porque van a tener una hiperrespuesta inmune. Dentro de los síntomas tenemos lo que es la disnea de esfuerzo, la fiebre, tos no productiva, el malestar en el pecho, escalofríos y hemoptisis. En este artículo también nos menciona según la incidencia de los síntomas, como por ejemplo en más del 90% van a estar anormalidades en lo que es la radiografía, fiebre, disnea y tos seca. En cuanto al examen físico, también van a ser hallazgos inespecíficos, con lo que es la taquipnea, taquicardia, candidiasis orales, y también se puede evidenciar ruidos agregados a la auscultación pulmonar. También este hongo puede ocasionar compromisos extrapulmonares, pero van a ser manifestaciones muy raras debido a que los pacientes, van a estar en una relación en pacientes con VIH, que en VIH avanzada que no tenía una profilaxis. Aquí nos mencionan que los ganglios linfáticos van a atacar el 52% al vaso, a la médula ósea, al hígado, al corazón y a las glándulas suprarrenales. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos observar que estos se van a poder confundir con síndrome de estrés respiratorio agudo, neumonías intersticiales, neumonías virales, neumonías bacterianas, e incluso otras neumonías micóticas. El estudio de laboratorio es muy importante porque la evaluación diagnóstica inicial nos va a identificar lo que es el LDH, que es la deshidrogenasa láctica, y aquí nos explican que más de 220 unidades de hidro en pacientes con neumonía por neumocitis girovesi va a estar elevado, ¿no? Y más del 90% de pacientes con neumonía por neumocitis girovesi infectados por VIH. Pero esta prueba va a tener una sensibilidad del 78% y una especificidad baja debido a que este LDH van a estar podría estar también relacionado a otras enfermedades. Aquí lo más importante es que para tener el gol estándar del diagnóstico de neumocitis girovesi, vamos a tener que tener una tinción positiva en el lavado bronquialveolar más una biopsia pulmonar. En cuanto a los estudios imagenológicos, podemos observar que va a haber dentro de la radiografía, no van a ser muy patognomónicos, o no es patognomónico lo que es la radiografía ni el TAC, debido a que en más del 15% de pacientes podrían estar normales. En esta radiografía podemos observar que va a haber una opacificación reticular difusa como resultado de una neumonía por neumocitis girovesi. En estas siguientes podemos observar que aquí va a haber una condensación alveolar bilateral a predominio de los dos tercios superiores pulmonares a consecuencia de una neumonía por neumocitis girovesi. Y aquí en esta imagen podemos observar que va a haber neumatoceles en los ápices pulmonares. Es por eso que la radiografía no es muy diagnóstica para esta enfermedad. Siguiente. Aquí también podemos ver otro patrón radiológico, como lo que es una neumotórax de atención, producto de una neumonía por neumocitis girovesi. Y en esta otra podemos observar que va a haber condensación de celularidades heterogéneas, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí también podemos ver otro diagnóstico radiológico o otro patrón radiológico, lo que es una condensación o un patrón reticular en ambos campos pulmonares. En cuanto a la TAP de alta resolución, podemos observar también diferentes hallazgos radiológicos, como por ejemplo van a haber múltiples nódulos, y también van a ver lo que es el patrón en vidrio esmerilado. Y también en este podemos observar patrones en vidrio deslustrado. Siguiente. Aquí también podemos observar diferentes signos, como también, ¿no? Aquí en esta flecha podemos observar lo que es vidrio esmerilado. Siguiente. Aquí podemos observar lo que hay engrosamiento de los septos alveolares y también lo que es fibrosis. Siguiente. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico definitivo? El diagnóstico definitivo va a ser por histología, anatomopatológico, por lo que es el lavado bronquialveolar y por la biopsia pulmonar. Y por diferentes distinciones podemos observar lo que es el organismo encontrado. Siguiente. En cuanto a los estudios complementarios, se va a realizar mucho lo que es la clasificación según su severidad. Nos menciona en este artículo que si
tomamos lo que son los gases arteriales y encontramos una presión de oxígeno más de 75, se va a clasificar como leve, o una diferencia del vello arterial en menos de 35 como leve. Y en casos severos van a estar menos de 60 y más de 45. En cuanto a la radiografía, también se lo va a clasificar según la severidad como cambios mínimos, cambios difusos intersticiales en una severidad moderada, y en una severa va a haber cambios intersticiales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el tratamiento? El esquema de este organismo fúngico va a ser lo que es el trimestoprim con sulfametazol, que va a ser un antibiótico, una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, ya sea por una administración oral o intravenosa. Y los comentarios de este fármaco es que va a estar contraindicado en pacientes que tengan alergia a las sulfas. Otro esquema va a ser el esquema alterno, lo que es la dapsona, que va a estar contraindicado en pacientes que tengan una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero ¿por qué esos pacientes se les da lo que es el trimestoprim sulfametazol si este es un hongo? Debido a que el metabolismo de este hongo va a ser los ácidos fólicos, y este trimestoprim sulfametazol va a ser un inhibidor de los ácidos fólicos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre la mucormicosis pulmonar. La mucormicosis pulmonar se va a definir como una micosis pulmonar fúngica invasiva, oportunista, causada por un hongo de los mucorales, y este hongo básicamente va a producir una angioinvasión, lo que va a provocar trombosis, infartos y hemorragias. La mucormicosis se va a clasificar de tres tipos, va a tener tres incidencias patológicas, tanto renal-cerebral, cutánea y pulmonar. Y nos vamos a enfocar más en lo que es la actividad pulmonar. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, debemos saber que esta va a ser una micosis invasiva más común después de la candidiasis y la aspergilosis. En cuanto a la incidencia mundial, se estima que va a ser de 0,05 a 1,7 casos por 100.000 habitantes, y también nos menciona que en India, tras la pandemia de COVID-19, se había documentado una prevalencia mucho mayor de 0,14 casos cada 1.000 habitantes. Dentro de los factores de riesgo tenemos que este hongo va a ser mucho más predisponente en pacientes que tengan patologías metabólicas, como lo que es la cetoacidosis diabética, diabetes no controlada y acidosis metabólica crónica. También en pacientes inmunosupresos, como lo que es infección por VIH, neutropenia y tratamientos con corticoides. También otras van a ser lo que es la rotura de piel y tejidos blandos, como lo que es quemaduras, inoculación térmica, y otros como la desnutrición y neonatos prematuros. En cuanto a la fisiopatología de este hongo, nos explican que van a haber factores de riesgo, como lo que es la hiperglucemia, la cetoacidosis diabética, los pacientes que tengan inmunosupresores y también la diabetes. Este patógeno de la mucormicosis va a ocasionar que se van a ubicar en lo que son en los depósitos de las vías aéreas distales, y este hongo va a exhibir tropismo vascular y va a penetrar lo que es el endotelio y va a ocasionar trombosis, isquemia y necrosis. La hiperglucemia y los ácidos van a aumentar lo que es la disponibilidad de hierro y van a alterar lo que es la transferina, y eso favorece que haya más proliferación de este hongo. También va a ocurrir lo que es una angioinvasión, y eso va a explicar la hemoptisis en más del 20 o 40% en pacientes. ¿Sí? Dentro de la presentación clínica tenemos que este paciente son cuadros inespecíficos, pero está asociado a una neumonía, como lo que es disnea, tos, dolor torácico, e incluso como ya les explicaba sobre la patogenia, va a haber lo que es hemoptisis, también puede haber necrosis y cavitaciones. En cuanto a la radiografía, también va a ser mucho más inespecífico, pero podemos evidenciar que va a haber cavidades e infartos uniformes. En cuanto al curso clínico, la progresión rápida y refractaria a antibióticos convencionales con desenlace fatal si no se interviene precozmente. Entonces, ese es el gol estándar de la mucormicosis pulmonar, debido a que va a ser un hallazgo anatomopatológico en el cual podemos evidenciar las hifas de este hongo. ¿Cómo puedo evidenciar en esta imagen? Siguiente. En cuanto a los estudios imaginológicos, también van a ser específicos y no es patognomónico de esta enfermedad, como podemos ver opacificaciones alveolares, a predominio de los pulmones, y también van a haber neumatoceles a nivel del ápice pulmonar. Ya.
En la tomografía computarizada podemos observar también que hay consolidaciones más del 70%, nódulos múltiples y cavitaciones, también lo que es el signo del halo. En esta tomografía de alta resolución podemos observar que van a haber hiperdensidad o se va a observar lo que es múltiples consolidaciones ante el dominio izquierdo y también podemos observar lo que es el signo del halo, que van a ser una radio no. Opacidad es lo blanco, radio translúcido y van a estar rodeados por una radioopacidad. Siguiente. Ya. En cuanto al tratamiento de este hongo va a ser lo que es la amphotericina B, que va a ser la primera elección, y debido a que va a estar aprobada por la FDA como tratamiento de la mucormicosis, y la dosis recomendada va a ser de 1 a 1.5 miligramos por kilo por cada 24 horas. La desventaja es que esta amphotericina B va a ser muy tóxico y va a tener baja penetración en el sistema nervioso central. El otro fármaco de primera línea va a ser lo que es la amphotericina liposomal B, que ese va a ser mucho más ventajoso, pero la desventaja es que este va a ser mucho más costoso. La segunda línea podemos usar lo que es el isoconazol y lo que es el posaconazol. También el tratamiento de este hongo no solo es farmacológico, sino también es quirúrgico, debido a que también se puede una resección pulmonar o una lobectomía indicada lo que es lo que podría aumentar en una supervivencia de hasta 20 a 30% en pacientes que tienen esta micosis pulmonar. Ya. Seguimos con la criptococosis pulmonar, que como nos mencionaron en la introducción es una levadura. Esta va a tener dos especies características, que va a ser el Neomorphans y el Gatti, donde van a tener diferentes serotipos como el Neomorphans la A y la D y la Gatti en la B y la C. Pasando a su microbiología, este va a estar caracterizado porque va a tener un polisacárido capsular. Este va a ser su factor de virulencia que le va a permitir sobrevivir. Ya lo vamos a ver luego. Algunas características, por ejemplo, el Neoformans, mayormente este es oportunista y está asociado a inmunosupresión, mientras que el Gatti a los inmunocompetentes. En acá tenemos su ciclo, entonces cómo la persona lo va a adquirir. Este hongo se va a encontrar mayormente en cretas de paloma, también en árboles de eucalipto y en el medio ambiente en general. Entonces estas esporas las personas la van a inhalar y estas se van a alojar en los alvéolos y pueden tomar dos caminos aquí, como diseminación a otros órganos o quedarse acá en el pulmón. ¿Sí? Ya, hablando ahora de su epidemiología, estas van a estar relacionadas mayormente en zonas tropicales y subtropicales, hablando del Gatti. También este puede estar relacionado a pacientes inmunocompetentes que han sido trasplantados renales que tengan terapia inmunosupresora y pacientes con VIH. Hablando de factores de riesgo, como les mencioné, una persona que tenga VIH con recuentos de CD4 menor a 100, también trasplantado de órganos, uso prolongado de inmunosupresores o corticoides, que tengan enfermedad renal crónica o alguna neoplasia. Y también exposición ambiental a aves o palomas, ya que ahí se encuentra. Hablando de la clínica, va a ser muy variado. Puede ser asintomática o encontrada incidentalmente en hallazgos imaginológicos, y también este hongo se disemina y tiene predilección por el sistema nervioso central, produciendo meningitis criptococócica, pero también puede estar en la piel, huesos, en los ojos y en la próstata. Y también debemos tener en cuenta la especie, ya que algunos tienen características específicas y el estado inmunológico del paciente. Bueno, vamos a tener la primera forma, que es la sintomática, que va a ser la más común, que representa un 20-50% de los casos, y esta se va a hallar mayormente. Su hallazgo es incidental, puede ser por una imagen, radiografía o tomografía, y esta va a ser más común en inmunocompetentes. ¿Y esto por qué se va a dar? Ya que el paciente va a tener su sistema inmune controlado, entonces la infección va a estar local y no va a haber síntomas, se va a controlar.
Seguimos con la sintomática aguda. En este caso, como menciona su nombre, va a ser aguda y acá ya se presentan síntomas similando a una neumonía, como por ejemplo fiebre, escalofríos, tos seca, disnea, malestar general. También en el examen físico podemos hallar crepitantes, estertores, también matidez, disminución del murmullo vesicular. ¿Y esto por qué se va a dar? Se va a dar porque al inhalar las esporas, en este caso va a ocasionar una inflamación en el alveolo. Por eso se va a presentar síntomas tipo neumonía. Seguimos con la crónica, que en este caso los síntomas van a simular a una tuberculosis, ya que acá el paciente va a presentar hemostisis, fiebre, sudoración nocturna, tos productiva, también pérdida de peso y dolor torácico. En el examen físico también variado podemos encontrar estertores, rontus y soplo tubario si hay cavitaciones. Tenemos la fulminante, que se presenta en pacientes ya comprometidos, como por ejemplo los pacientes con VIH. En este caso también los síntomas van a ser variados, podemos encontrar fiebre, tos intensa, va a ser disnea severa, hipoxemia, etc. Y la mortalidad de esta va a ser alta. ¿Y por qué se va a dar esta? Esta va a ser porque la inmunidad va a estar deficiente, por lo cual el hongo se va a proliferar sin control. Entonces va a haber una diseminación enterocapilar mayor. Y la última, que es la diseminada, que les mencioné, esta va a tener una predilección por el sistema nervioso central, produciendo meningitis criptococócica, pero también se puede hallar diseminada en otras partes, como por ejemplo la piel, los huesos, donde por ejemplo en la piel vamos a encontrar pápulas, en los huesos también dolor, inflamación local, en los ojos visión borrosa, papiledema y en la próstata también. Y esto se va a dar porque, como les mencioné antes, hablando de su microbiología, ellos van a tener una cápsula polisacárida, entonces esto va a facilitar su supervivencia y va a poder viajar mediante la sangre yendo o migrando a los otros órganos. Diferencias por especie, algunas características como por ejemplo el neomorphos, que va a estar asociado a inmunocomprometidos como las personas con VIH o trasplantados, y ellos van a tener mayor predilección por el sistema nervioso central, por lo cual puede dar la meningitis que ya les mencioné y encontrando signos meningios. Y el Cryptococcus gattii, va a afectar inmunocompetentes, y también ellos tienen características de formar cristococomas, que son estos de aquí, que van a ser grandes, en este caso más de 5 centímetros, y también pueden estar relacionados el síndrome de Puncas. Siguiente. El examen físico también va a ser muy variado. En general podemos encontrar fiebre, también sudoración nocturna, pérdida de peso, hemostisis, muy variado según ya que lo vimos en la clasificación. En caso de respiratorio, estertores, crepitantes, roncus, también soplo tubario, en caso de que haya cavitaciones, matidez si hay derrames, disminución del murmullo vesicular. En neurológico, por si se disemina, ya les mencioné ciclos meningios como rigidez de nuca, bronquitis, kernel. Cutáneo, lesiones papulares, articulares, inflamación y dolor localizado, oftálmicos, papiledema y hemorragias retinianas. El diagnóstico, podemos basarnos por la radiografía, que va a ser también inespecífico, pero podemos encontrar masas en bala de cañón, que van a ser estas de aquí. Estas son. Y también podemos encontrar nódulos solitarios, también podemos encontrar consolidaciones, también infiltrados reticulonodulares difusos. También esta puede presentar una forma miliar y adenopatías torácicas, derrame pleural. Como podemos ver en esta placa y también en esta tomografía, vamos a encontrar nódulos y masas, por ejemplo acá. Estos van a tener bordes irregulares y también múltiples nódulos periféricos. Otras imágenes, acá tenemos una tomografía donde también podemos hallar agrupación de nódulos, como nos muestran las flechitas, nódulos. Igual en esta placa podemos encontrar agrupación de nódulos, en este caso en el lóbulo inferior derecho. Otros ejemplos, donde acá en la imagen A vamos a encontrar también acompañado con el síndrome de Puncas, que podría estar relacionado al Cryptococcus gattii. En este caso también vamos a encontrar estas masas en bala de cañón.
Seguimos con el diagnóstico, tenemos al cultivo, en este caso el cultivo micológico, donde aquí podemos realizarlo en diferentes pruebas, en diferentes muestras, como el líquido cefalorraquídeo, el sangre, en esputo, orina y el lavado bronquialveolar. Y mediante la tinción podemos observar las levaduras, podemos usar la tinta china, como por ejemplo, lo podemos ver en este ejemplo en la C. También podemos usar una tinción histológica directa, como por ejemplo el musicari, donde acá vamos a poder encontrar el polisacárido capsular que es característico de este honguito. Y también si usamos la tinción fontana, podemos encontrar la melanina en la pared del hongo. Un ejemplo es este. Tenemos el antígeno criptococósico, que este nos va a ayudar para identificar. La identificación se va a dar primero por el lateral flow assay, donde esta va a tener bastante especificidad, hasta un 99%, pero en caso de la pulmonar puede indicarnos falsos negativos. Tenemos la biopsia y la anatomía patológica, que en este caso puede ser por punción o excisional. Entonces, acá vamos a poder encontrar, ¿y qué va a ser el gol estándar? Se podría decir, en estas imágenes vamos a poder ver los elementos levaduriformes que nos señalan las flechitas. Seguimos con pruebas genéticas, como por ejemplo la secuenciación metagenómica. Esta puede estar aplicada a la lavado bronquialveolar o también a muestras respiratorias, y puede ser usado cuando las otras pruebas clásicas fallan. También tenemos PCR y métodos moleculares complementarios. Este nos puede ayudar a distinguir en ambas especies, como el Neomorphans y el Gatti. Y también, como les dije, esta tiene predilección por el sistema nervioso central. Entonces, sí o sí debemos es necesario realizar una prueba de líquido cefalorraquídeo, mediante donde vamos a encontrar acá presión de apertura aumentada, también recuerdo celular, que va a estar predominio de linfocitos, también las proteínas aumentadas, la glucosa disminuida. Y también el antígeno criptococósico en el líquido cefalorraquídeo, cultivo de este. El tratamiento vamos a tener, va a ser según el sistema nervioso central si lo afecta o no, si es inmunocompetente o no. En caso, por ejemplo, de que el paciente no esté inmunocompetente pero no sea grave, lo que se le va a indicar es fluconazol de 200 a 400 miligramos, donde la duración va a ser de 6 a 12 meses. En caso de que el paciente presente criptococosis extrapulmonar, pero no el compromiso del sistema nervioso central, en este caso también se va a administrar fluconazol de 400 miligramos vía oral, también en la misma duración 6 a 12 meses, pero si la enfermedad es más extensa y grave, podemos acompañarla de anfotericina B y más flucitocina, pero ya que no hay acá en Perú, tenemos que usar el fluconazol de 400 miligramos vía oral y el mantenimiento de 6 a 12 meses. En este caso, si hay compromiso del sistema nervioso central, pero el paciente no está inmunocomprometido, como por ejemplo el VIH o inmunosupresión, vamos a clasificarlo en 3 fases, donde vamos a tener la inducción, que el tratamiento de esta va a durar 2 a 4 semanas, acompañado por anfotericina B de 0,7 miligramos kilo día, esto intravenoso, y podemos usar la flucitocina, pero si no hay, el fluconazol 800 miligramos por día. En caso de la fase de consolidación, esta va a durar 8 semanas. También se le va a administrar fluconazol unas 800 miligramos día, vía oral. Y en última fase, que es el de mantenimiento, que va a durar de 8 a 12 meses, también administrando fluconazol 200 miligramos al día. En caso de que el paciente ya presente compromiso del sistema nervioso central y presente meningoencefalitis criptococósica y sea inmunocompetente, el esquema va a ser similar al que vimos ahorita, pero también tenemos si la enfermedad se agrava, tenemos que prolongar la inducción, que recordemos que a 2 a 4 semanas, entonces prolongándolo va a llegar a 4 a 6 semanas. Y siempre controlar la presión intracraneal, porque tienden a producir estos pacientes y mediante las funciones lumbares. En caso de pacientes que presenten VIH, también va siguiendo las 3 secuencias, la de inducción, que va a durar 12 semanas. En este caso, el paciente se le administra anfotericina B, también 0,7 miligramos kilo día intravenoso.
en caso de que no haya, acompañado de flucitocina, en caso de que no haya, se use el fluconazol, 800 a 1200 miligramos por día. En caso de la fase de consolidación, que va a durar de 8 a 10 semanas, se va a usar el fluconazol de 400 a 800 miligramos. Y de mantenimiento, que en este caso, si los CD4 se encuentran bajos, vamos a usar el fluconazol vía oral 200 miligramos y se puede suspender siempre y cuando el paciente presente los CD4 más de 100 a 200 CD4. Y tenemos que tener consideraciones especiales. Como sabemos, la anfotericina B va a ser bastante nefrotóxica, entonces podemos cambiarla por las formas liposomales y administrarla de 3 a 4 miligramos kilo día. También podemos usar otras alternativas por si hay alergias o algo, que podría ser el voriconazol, el posaconazol, pero estos no van a ser de primera línea. Y bueno, acá hay una tablita de resumen que nos van a clasificar. Por ejemplo, en acá inmunocompetentes, si es moderada o severa. En caso de, y es similar a los que les mencioné, en caso de que sea moderada, se administra fluconazol de 400 a 800 miligramos, donde el tratamiento va a durar de 8 a 12 meses. Pero en caso de que sea severa, en este caso se tiene que usar las 3 fases, la de inducción, consolidación y mantenimiento, donde similar a lo que les expliqué, donde la inducción va a durar 2 a 4 semanas, la consolidación 8 semanas y la última fase de mantenimiento hasta 12 meses. También acá nos mencionan los pacientes que presentan los inmunocomprometidos, que estén de severa a moderado. También en las mujeres embarazadas es importante, en caso de severa moderada, y en niños. También se le administra según la severidad. Por ejemplo, en niños que es moderada se le va a administrar fluconazol de 8 a 12 miligramos día. En este caso va a durar el tratamiento también 6 a 12 semanas. En caso de que se presente en una mujer embarazada, debemos, como nos dice acá, se debe observar primero a la paciente y monitorear. Para terminar, vamos a hablar sobre la histoplasmosis pulmonar. Ya, con respecto a este agente, que es un hongo, esta histoplasmosis va a tener como tal 3 tipos. Histoplasmosis o histoplasma capsulatum variante capsulatum, histoplasma capsulatum variante Dubowski y la partiminosa. Este histoplasma capsulatum variante capsulatum va a ser la que como tal va a ingresar al pulmón y se va a diseminar. Ya, esta Dubowski no es tan común y nos dice que generalmente está en África. Y esta está en animales como en caballo. Entonces, con respecto a la microbiología, es un hongo dimórfico. ¿Por qué? Porque esta, en el ambiente, a más o menos unos 25 grados, 26 grados del ambiente, esta se va a presentar como una forma micelial o mohosa o ambiental. Y cuando esta va a ingresar a nuestro cuerpo, va a convertirse en una levadura que mide de 2 a 5 micrómetros, ¿ya? Algo importante de este hongo que está en el ambiente es que como va a tener esa forma de micelial, va a tener macroconidios y microconidios. Y los microconidios, que miden 2 a 5 micrómetros, son los que van a entrar a nuestro cuerpo como tal por inhalación, ¿ya? Eso es importante. Algunos factores de virulencia, solo lo voy a mencionar acá y después vamos a hablar. Por ejemplo, el HSP60, el ACBP1, alfa-1,3 glucanos y antígenos M y también H, que es importante para el diagnóstico. Y algunos métodos de identificación, cultivos, puede ser cultivo, microscopía, PCR, ELISA y etcétera. Voy a hablar después. Ya, con respecto a la epidemiología, por ejemplo, esos son más o menos donde lo que está de verde oscuro son las áreas hiperendémicas en general de todo el mundo, pero ya no solo a Perú como tal. Este es un artículo donde nos decía que Perú es un país que más o menos representa un 20% de los casos de histoplasmosis. Esto está relacionado a los pacientes generalmente que tienen VIH y que tienen TBC a la par, ¿ya?
Entonces, se dice que también 1,5 casos por 100 personas está dado en pacientes con VIH, ¿ya? Y la histoplasmosis diseminada se presenta aproximadamente el 2 a 5% en pacientes con VIH avanzado. Ya. Algunos factores de riesgo, dos principales. Primero, la exposición, porque esta se va a dar o los microorganismos o el hongo como tal va a crecer a nivel del excremento, sobre todo de aves o de murciélagos, ¿ya? Entonces, si una persona está expuesta a esto, pues es muy probable que después pueda tener una histoplasmosis pulmonar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Trabajos, limpieza en gallineros, establos, palomeros, y también puede ser por agricultura, jardinería, etc. Ahora, el otro factor de riesgo muy grande es sobre todo en las personas inmunocomprometidas, como las personas que tienen VIH o SIDA, o también otras personas que están trasplantados de órganos o reciben tratamiento de corticoides, ¿ya? O también que están realizando una quimioterapia. Y también otras personas que tal vez tengan EPOC o neoplasias hematológicas. En ellas también se va a ver la diseminación de este hongo como tal. ¿Ya? ¿Y cuál es la patogenia? Pues básicamente los hongos que están a nivel del excremento de las aves, murciélagos, etcétera, que están como mohos en el ambiente a 25 grados. Les dije, ¿no?, que los microconidios, que son estos pequeñitos, son los que van a ser inhalados por el ser humano. Al ser inhalados, los microconidios van a viajar hasta el alveolo, y en el alveolo el cuerpo lo va a reconocer, ¿no?, como algo extraño. Cuando lo reconoce como algo extraño, pues los macrófagos lo van a querer fagocitar. Al querer fagocitarlo, simplemente lo van a rodear, lo van a encapsular como tal para poder matarlo, en pocas palabras. Sin embargo, esta forma, que es de levadura como tal, que ya se ha convertido en el macrófago, no va a morir, porque va a tener otras enzimas que van a degradar todo lo que el macrófago esté como que dándole para que se muera. ¿Ya? Entonces, por ende, el macrófago no va a poder matar como tal a la levadura que se va a encontrar en él. Entonces, ¿qué pasa? Que a las finales el macrófago va a servir como un ser para que esta levadura se pueda seguir proliferando. Y este macrófago a las finales va a terminar muriendo, pero la levadura no va a morir. Y la levadura se va a transportar hacia otro macrófago. O sea, otro macrófago lo va a agarrar y de nuevo va a pasar lo mismo y va a seguir proliferando la levadura. ¿Qué pasa en los pacientes inmunocomprometidos? Pues en ellos, sobre todo si tienen histoplasmosis, llega a diseminar. ¿Por qué llega a diseminarse? Porque, por ejemplo, estos factores de necrosis tisular, interleucinas, interferones, en ellos hay poca cantidad, ¿ya? Pero en nosotros, por ejemplo, que estamos inmunocompetentes, va a haber una cantidad normal, lo que va a hacer que estos ataquen como tal a la levadura y la maten. Y si no la pueden matar, van a formar granulomas, ¿ya? Pero en el caso de los inmunocomprometidos, no se va a poder formar granulomas ni van a poder matarlo. Ni van a poder matar a la levadura, porque estos factores van a estar en poca cantidad. Y es en ellos, sobre todo, donde a las finales va a terminar diseminándose esta levadura a través de todo el cuerpo y todos los órganos. Ya. Con relación a la clínica, vamos a ver 3 fases. Primero, la incubación, la histoplasmosis pulmonar y la diseminada. Con respecto a la incubación, simplemente hay que tener en cuenta que va a llegar el microorganismo, ¿no? Va a estar en nuestros alvéolos y, como dice ahí, va a incubarse una cierta cantidad de tiempo, de 3 a 17 días más o menos, ¿ya? En ahí no va a haber síntomas ni clínica. Ahora vayamos a la histoplasmosis pulmonar. En la histoplasmosis pulmonar va a haber fases, va a haber 4 fases, ¿ya? Aguda, subaguda, nodular y crónica. Y después vamos a tener la histoplasmosis diseminada como tal. En la histoplasmosis pulmonar aguda, esto es un cuadrito, por ejemplo, que nos hacían la comparación de qué síntomas son los más predominantes en el Perú. Por ejemplo, en el Perú, los más predominantes son fiebre, también está la diarrea, están las adenomegalias, y bueno, hepatosplenomegalia y la tos no es mucho. Pero la disnea también y pérdida de peso también se presenta, ¿ya?
Entonces, en general, estos síntomas van a durar de 1 a 2 semanas y pueden ser variables, ¿no? Como un resfrío, fiebre, dolor de cabeza, sequedad, todos los resfríos, dolor de pecho, malestar, mialgias y artritis. Ya. Y ahí, en esa fase aguda, es donde en la placa se va a ver infiltrados retículos nodulares. Y en la tomografía también se van a ver los infiltrados intersticiales que pueden estar asociados a adenopatías ciliares y a mediastinitis con árbol en brotes, ¿ya? Ahora, la histoplasmosis pulmonar ya también subaguda, pasando al cuadro subagudo, todos estos síntomas se van a seguir presentando, pero ya no con la misma intensidad que se presentaban en la aguda. Y estas va a durar de semanas a meses. Ahora, después sigue la nodular. En esta como tal ya va a ser asintomática y en la placa es sobre todo lo que vamos a encontrar, por ejemplo, los nódulos, ¿no? Porque es fase nodular. Es ahí donde vamos a encontrar los nódulos. Bueno, no se ve muy bien acá, pero ahí van a presentarse los nódulos, por eso es que se llama fase nodular. Siguiente. Y por último, que es la fase crónica, en donde esta fase crónica se va a dar sobre todo en personas que están inmunocomprometidas, tienen alguna otra patología de base como EPOC, enfisema, etc. Y esta va a durar de meses a años. Algunos síntomas que podemos ver, por ejemplo, es tos crónica, hemotisis, disnea progresiva, fiebre, baja intermitente, sudoración nocturna y pérdida de peso marcada y anorexia. La fiebre sobre todo y la tos crónica y hemotisis es algo común y la baja de peso. Ahora, en esta parte de histoplasma, en esta fase crónica, vamos a ver que a nivel de la placa ya se van a formar cavitaciones. Siguiente, por favor. Y la última, que es la sistémica, que también es, como les decía, sobre todo se da en los pacientes que están inmunocomprometidos, que es cuando, como les explicaba, la patogenia, la levadura no va a poder morir o no va a poder ser fagocitada por los macrófagos y tampoco va a ser atacada por las interleucinas, por el interferón gamma, etcétera, porque en pacientes que tienen VIH, TB, etcétera, están inmunocomprometidos. Entonces, es por eso que esta levadura va a viajar al sistema, por el sistema hematológico, linfático y va a llegar a otros órganos como la piel, el cerebro, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos úlceras orales o faringias, como vemos en la imagen. También vamos a ver algunas lesiones dérmicas, como son, por ejemplo, lesiones cutáneas nodulares, papulares, ulcerados o de tipo eritema nodoso, ¿ya? Y también lo importante es que estas también van a viajar hacia el sistema nervioso central, donde van a formar granulomas, como se ve ahí, ¿ya? Entonces, aparte de granulomas, también pueden estar propensos a tener meningitis, etcétera, por esta histoplasmosis. Ya. El diagnóstico como tal va a ser por medio, el diagnóstico como tal es primero, ¿no? La clínica, después sigue lo que puede ser tomografía, etcétera, ya les mostré eso. Aparte de eso, podemos tener cultivo, el cultivo que va a ser por esputo, lavado broncoalveolar, etcétera. En este caso, me menciona que el cultivo va a ser un gol estándar para poder ver la histoplasmosis. Sin embargo, demora mucho, de 2 a 6 semanas más o menos. Por eso es que, como tal, sí ayuda, pero demora mucho tiempo, ¿ya? Y el que nos recomienda es el histopatológico, una biopsia como tal pulmonar, en donde vamos a ver las levaduras del histoplasma, ¿ya? Por ejemplo, acá se ven las levaduras del histoplasma, pero a nivel sanguíneo, a nivel de los neutrófilos. Y acá se ve las levaduras, son diferentes tejidos, se ven las levaduras también, pero a nivel ya histológico, y como tal ese sería el gol estándar y de una manera más rápida para el diagnóstico. Siguiente. Aparte se pueden hacer pruebas serológicas. Como les decía, es importante los anticuerpos contra los antígenos H y M. Estos van a estar, ¿no? Como tal, estos antígenos H y M son parte del onco. Entonces, en la serología vamos a ver anticuerpos que de nuestro cuerpo están creados contra estos antígenos. Por eso es que sirven, ¿no? Para la serología del diagnóstico. Aparte de eso, también podemos ver los títulos de anticuerpo. En este caso, estos títulos de anticuerpo básicamente son anticuerpos contra el antígeno, pero diluidos en un suero, ¿ya? Entonces, por eso hay
títulos bajos menor a 2.8, es decir, que un anticuerpo se ha diluido en una cantidad de 8 mililitros, si no estoy mal, de suero, o sea, en suero, y aún así está ahí, sigue, pueden indicar infección pasada o exposición. Por ejemplo, acá, cuando es infección activa, se dice que un anticuerpo en 64 ml, si no estoy mal, de suero, dice que la infección es activa y a menudo grave y diseminable. Siguiente, por favor. Ya. Pruebas moleculares también se pueden realizar y estas van a detectar como tal el ácido nucleico del patógeno, que en este caso es del histoplasma, ¿ya? Bueno, acá lo que se va a buscar como tal en el PCR es como un resumen esto. Por ejemplo, acá vemos que en el PCR encontraron, ¿no?, el histoplasma capsulado. Siguiente, por favor. Ya, ahora sobre el tratamiento, la recomendación es anfotericina B liposomal 3 miligramos por kilogramo de vía intravenosa diarios, y este se va a dar más de 2 semanas o mejoría clínica viendo, ¿no?, el paciente. Aparte de eso, también este extracto o por vía oral básicamente es darle si no responde como tal este tratamiento, se le puede dar una dosis más alta o más fuerte, se podría decir. En este caso, vamos a darle itraconazol, 200 miligramos por vía oral, por 3 días, y ya, eso sería, y administrarlo con los alimentos. En caso de que tenga, por ejemplo, meningitis, se le puede dar anfotericina B liposomal, 5 miligramos por kilogramo vía intravenosa diaria durante 4 a 6 semanas, o también se le puede dar itraconazol. Y algunas alternativas a este itraconazol podrían ser voriconazol, fosfonazol o fluconazol. Bueno, este es un resumen del tratamiento como tal. Por ejemplo, en la etapa aguda se le puede dar itraconazol durante 6 a 12 semanas, itraconazol. Ahora, cuando el paciente está inmunocompetente, se le puede dar anfotericina B lipídica durante 1 a 2 semanas seguidas, de itraconazol durante 12 semanas. Si está inmunodeprimido, también itraconazol durante más o menos 12 semanas. Ahora, con relación a la etapa subaguda, nodular y cavitatoria, también en este artículo nos decía darle itraconazol. Siguiente. Y cuando es una etapa ya progresivamente difundida, o sea que ya se ha diseminado, por ejemplo, en los huéspedes inmunodeprimidos, que es donde generalmente pasa esto, también nos dice que debemos darle itraconazol durante 12 meses. Y bueno, acá también nos está moderadamente grave o grave, el huésped inmunodeprimido, se da anfotericina B lipídica durante 1 a 2 semanas, de itraconazol durante al menos 12 semanas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Chicos, hay que preparar las exposiciones.